Es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y doctoranda en Educación en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Actualmente se desempeña como coordinadora académica de cursos para docentes, no docentes y estudiantes organizados por la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires. Te escuchamos, Gladys. Bueno, muy buenas tardes. Les agradezco especialmente a quienes han organizado este Congreso de Educación de Adultos por invitar a la Universidad de Buenos Aires a compartir algunos de los aspectos del programa del secundario a distancia para adultos, que lo voy a llamar a partir de ahora por sus siglas SAD. El SAD fue creado por la Secretaría de Asuntos Académicos a partir de un convenio con el gremio de los trabajadores no docentes de la universidad para ofrecerles la oportunidad de cursar o terminar sus estudios secundarios. A la pregunta de este panel de si es posible la educación a distancia para adultos, y tratándose de un secundario para adultos mayores, no para adultos tan jóvenes, les voy a responder que sí. El SAD cumple 12 años de vida, y uso la palabra vida porque entiendo que toda institución tiene como rasgo distintivo su vitalidad, sus procesos de crecimiento y de maduración, de incorporación de nuevas prácticas y también de abandono de otras que han cumplido su ciclo y no se adaptan a las necesidades y circunstancias cambiantes. Esto ocurre con la historia de vida del SAD. Pensado para personas adultas, trabajadoras con familia a cargo, que se trasladan en largos trayectos desde sus hogares y hasta sus lugares de trabajo, pero sobre todo pensado para sujetos con múltiples saberes significativos y una exhaustiva experiencia de vida. El SAD es por definición una propuesta a distancia, que no ha estado exenta nunca de la realidad social y de la desigualdad digital de la que formamos parte. Nuestro alumnado tiene diferencias en sus equipamientos, pero también las tienen en sus puntos de partida respecto de las habilidades que poseen para su uso. Nuestros estudiantes tienen diferencias en cuanto al acceso a Internet. Por eso decidimos ofrecerles siempre, junto con la formación netamente disciplinaria y curricular, una preparación que les permitiera alcanzar un piso y unos saberes y habilidades tecnológicas indispensables para poder estudiar. En tiempos sin pandemia, el SAD realizaba un encuentro de tutoría presencial por semana y entregaba materiales impresos de cada materia. Algunas tutorías se daban en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Económicas y con los celulares de la gran mayoría de nuestros estudiantes. Unos pocos trabajaban con PC y aprendían así para poder llevar luego a sus hogares la posibilidad de navegar las aulas. A medida que fuimos desarrollando más y más la modalidad online, tuvimos que diseñar otras estrategias más sistemáticas de comprensión y de desarrollo de habilidades tecnológicas. Y sobre todo, reflexionar desde el punto de vista social y político acerca de sus usos. En ese recorrido hemos tenido éxitos y fracasos, y hemos tenido alegrías y decepciones. Hace ya 3 años incorporamos al inicio de cada cuatrimestre, a través de encuentros virtuales sincrónicos, un taller de manejo de campus obligatorio para introducirlos en los entornos virtuales y favorecer así la comprensión de los rasgos de una modalidad educativa a distancia. También nos centramos en grandes temas orientados a la búsqueda y organización de información, a la comprensión de entornos comunicativos, al conocimiento de los lenguajes y las tecnologías de la información y a los cambios que en la vida cotidiana se producen a partir de la inclusión digital. Ya en pandemia, instauramos como continuación de aquel taller un nuevo espacio opcional al que llamamos desayunos y meriendas tecnológicas para quienes desean adquirir mayor dominio de habilidades. A las clases alojadas en el campus se sumaron los encuentros virtuales y sincrónicos de cada materia, cuyos videos están luego disponibles. Se fortalecieron los grupos de WhatsApp por asignaturas y se habilitó una mensajería interna directa y privada entre estudiantes y docentes. El Facebook y el Instagram fueron también modos de estar cerca. Tratamos de agudizar la creatividad y todos los miércoles, en el horario en que debían comenzar aquellas tutorías presenciales, dejamos un saludo y produjimos muchos otros mensajes acerca de cómo organizar el estudio.
Finalmente, durante 13 semanas, todo el equipo docente leyó para las y los estudiantes pasajes del libro Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Esa era para nosotros la manera de estar cerca. Hubo resistencias, hubo negociaciones, hubo idas y vueltas con estudiantes y con algunos docentes. Pero una vez logrados los primeros acuerdos, y a medida que se formalizaba el encuadre de trabajo, se produjeron grandes logros, como por ejemplo el incremento de la regularización de las materias y el número de egresados. Estas decisiones en torno de lo que podríamos llamar alfabetización digital estuvieron siempre atravesadas por dos nociones muy caras para nuestro equipo pedagógico y que cobraron un especial significado en los tiempos del COVID: la circulación y la habilitación de la palabra y los procesos de comunicación. Mientras sostenemos una conversación con otra, con otro, se redefine la distancia y se estrechan los lazos. O en palabras de Graciela Frigerio, cuando ejercemos nuestros oficios esenciales, en tiempos en los que los distanciamientos de los cuerpos y el pixelamiento de los rostros contrasta con la necesidad de inventar nuevos gestos de reconocimiento para sostener esos lazos. El trabajo fortaleció vínculos, estrechó lazos, y a decir de Cornelius Castoriadis, potenció los aspectos simbólicos y materiales que configuran la cultura del programa y de su institucionalidad. Si me preguntaran dónde radica el motor que impulsa nuestro trabajo y no nos permite hacer de la tarea un automatón, diría que en muchas de las escenas vividas. Cuento brevemente que todos los cuatrimestres, antes de la apertura de las inscripciones, el equipo del SAT visita las unidades académicas, los hospitales universitarios y las escuelas secundarias que dependen de la UBA para divulgar la propuesta. En esas reuniones nos encontramos con nuestros futuros estudiantes, con grandes lectores, con amantes de los lenguajes artísticos, con personalidades solidarias que dedican gran parte de su vida a mejorar la vida de otros, con quienes pasan a diario por situaciones de injusticia. Silvia se conectó durante todo el 2020 con el SAT desde la habitación del hospital donde se encontraba cuidando a su madre y estudió sin descanso. Dice que fuimos un gran sostén. Celino se operó de cataratas y su esposa e hijas le leyeron el contenido de los mensajes y de las clases semanales y escribieron por él en los foros. Él, por su parte, dejaba mensajes con sus dudas en el WhatsApp. Pablo se animó a cursar UBA 21 mientras avanzaba en el SAT e ingresó a Derecho al tiempo que egresó del secundario. En esta diversidad hay un denominador común que se repite: la intención de no dejar pasar una oportunidad. Y es en ese no dejar pasar y en ese que no se nos escape donde nosotros creamos comunidad. A partir de estas postales traigo a esta presentación, y para ir finalizando, unas palabras que también discutimos en el equipo pedagógico y que pertenecen a Jacques Rancière. Jacques Rancière recupera la experiencia del maestro Joseph Jacotot, quien en el año 1818, exiliado en los Países Bajos, decide ignorar sus saberes como docente y en especial desconocer la ignorancia de sus discípulos. Abro comillas: no hay ignorante que no sepa una infinidad de cosas, y toda enseñanza debe fundarse en ese saber, en esa capacidad en acto. Instruir puede entonces significar dos cosas exactamente opuestas. Puede confirmar una incapacidad en el acto mismo que pretende reducirla, o a la inversa, forzar una capacidad que se ignora o se niega a reconocerse y a desarrollar todas las consecuencias de este reconocimiento. El primer acto, dice Jacotot Rancière, se llama embrutecimiento, y el segundo, emancipación. Cierro comillas. Esta no es una cuestión vinculada ni con el método ni con los modos, ni con la presencialidad o la enseñanza a distancia o la enseñanza online, o las nuevas o las viejas normalidades. Este es un asunto filosófico que reconoce si el mismo acto de recibir la palabra del maestro, bajo las formas que ésta asuma, es un testimonio de igualdad o de desigualdad, y es por lo tanto una cuestión política. Dicho de otro modo, se trata de saber si un sistema de enseñanza, cual sea, tiene por presupuesto una desigualdad que reducir o una igualdad por verificar. Nuestro desafío,
siguiendo con la consigna del panel, es el de sostener nuestra ignorancia acerca de si estos adultos pertenecen a la generación Y, a la X o a la T, y mantener con ellos el debate acerca de los sentidos, de los por qué y de los para qué de su formación y de nuestro oficio, porque es así como los reconocemos en su condición de sujetos de derechos. Muchas gracias.